de lo que es santo. De lo que es santo. Les estuve diciendo que les puse muchos ejemplos bíblicos de las cosas que son santas. Que el hombre ha dicho o ha hecho cosas que son santas, pero son de hombre, no son santas por Dios. Hay mucha diferencia entre los santos que Dios envió y los santos que se nombran a sí mismos, hombres y mujeres también, que las religiones han nombrado, santos profetas que se han nombrado entre ellos, de acuerdo a la enseñanza de ellos. Entonces, también han hecho mujeres santas y también procuran, aunque hayan partido ya hace mucho tiempo, o sea, hayan fallecido hace mucho tiempo, procuran también santificar a estas mujeres o hombres, ¿no? Pero esas cosas que no pertenecen a las cosas que son de Dios, que son santas, que pertenecen al Criador, que pertenecen al Verbo, que pertenecen a la roca, que pertenecen al Redentor, al Santo de Israel, al Hijo de Jehová Dios Padre, no son así. Entonces yo les he venido hablando en otras prédicas y bueno, y hoy vamos a continuar un poco más. Dios envió a sus santos profetas, que están escritos, que hay testimonios escritos y hechos, que están escritos para que nosotros sepamos cuándo son enviados de Dios, cuándo son verdaderos, nombrados por Dios, nombrados por su Santo Espíritu, no por hombre alguno. En las cosas de Dios el hombre no interviene, en el sentido de que cuando son de Dios, Él habla, su Santo Espíritu habla. Cuando el hombre hace un santo, el Espíritu Santo no habla. El Dios del cielo no habla. Ellos hacen un concilio o determinan que así sea y lo hacen. Y mucha gente cree en esos hombres que hacen tales cosas. Hace poquito nomás, para poner un ejemplo, ustedes ya lo saben, tienen mucho conocimiento, pero hace poquito nomás veíamos el informativo y cuánta gente iba a adorar o a pedirle algo a San Cono. San Cono. Ni siquiera es bíblico. No es bíblico San Cono. No es bíblico. Sin embargo, las denominaciones, las religiones, han enseñado a esa gente que cree aparentemente en Dios, pedirle a esos santos, donde escrito está que no hay que adorar a ninguna imagen, ninguna. Dios se presenta como un Dios celoso, y Él tuvo celos cuando el hombre se inclinó a otros dioses, y habló, el Dios que crió los cielos y la tierra, habló y dijo: no adorarás imágenes, no te arrodillarás, no te inclinarás a ellas. Para todos los tiempos, no para los hebreos solamente, o para el tiempo antiguo, sino también para nosotros. Palabra santa. ¿Por qué santo? ¿Por qué palabra santa? Porque lo dijo Dios. Lo dijo Dios. Entonces, yo quiero, a través de las prédicas anteriores y continuar un poco más, entrar en la profundidad del Evangelio del Señor, que no es por hombre, sino es por manifestación de sus santos hijos y del Espíritu Santo.
Entonces, nosotros podíamos ver esas imágenes televisivas, cuánta gente iba, venían hasta de otro país, de acá de Argentina, venían muchos a adorar a ese San Cono, venían de todo el interior, van la gente y mucha gente. Y a veces pienso, ¿no? Qué tristeza tendrá nuestro Dios al ver todo eso. Con toda la enseñanza que tenemos, con todo lo que Él hizo, con todos los santos que Él mandó para que no nos arrodilláramos a ídolos mudos, que no pueden oír, no pueden hablar, no pueden ver. Son ídolos mudos, que la gente los sigue a través de una religión o de las religiones que, predicando al Señor Jesucristo, también agregan enseñanzas que no pertenecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no pertenecen. O busquen en la Escritura, ustedes hermanos, y los que nos escuchan por internet también, porque estas prédicas son grabadas para que salgan también después para el mundo, para que escuchen que los santos, estos que el hombre ha nombrado, yo puse un ejemplo San Cono, pero hay muchos santos, San Jorge, San Juan, San Expedito, la Virgen Santísima de la Trinidad, cientos. Y en cada país, que ya lo estuvimos hablando, pero me viene a la memoria ahora para afirmar más, que en otros países es otro nombre. En España está la Covadonga, una santa Virgen Covadonga. Lleva mucha gente. Y yo pienso, qué tristeza tendrá nuestro Dios al ver a la humanidad que por ella murió, seguir a estos ídolos mudos, que pertenecen al diablo pertenecen todos estos santos que no hablan, que no ven y que la gente cree en ellos y los busca. Y los tienen en su mesita de luz, o los tienen en el respaldo de la cama, o lo tienen en la puerta de la entrada de su casa. ¿Cómo no se enojará Dios con el hombre que desobedece? El que ignora, dice Dios, el que ignora, el que no sabe, no sabe. No sabe. Dios no lo va a condenar porque no sabe. Pero si sabe cómo es el Evangelio, cómo las promesas que son para vida, tiene que dejar todo eso, dejarlo y seguir al Señor, como le dijo Jesucristo a la samaritana. Vendrá la hora, dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ni siquiera en un templo, que antes era permitido porque Dios permitió a Salomón construir su templo para adorar. Y Dios habló en ese templo y habló y dijo cómo se hacía ese templo. Y cómo se hacían los vasos y los utensilios que se usaban. Todo eso era santo porque Dios habló y lo dijo. Entonces, para continuar con el tema, vamos a ir a Filipenses, que fue donde nos quedamos la vez pasada, para retomar. Yo les estuve diciendo que en las prédicas anteriores que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Nosotros tenemos que saber cuándo las cosas pertenecen a Dios y cuándo no, porque el hombre distorsiona todo, pero las cosas que son de Dios son eficaces, son con manifestación.
Dios tiene su método, por poner una palabra, tiene métodos para que nosotros podamos saber si es verdadero la persona que es de Dios o no. Sabemos que el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, Él dice que dejó su Santo Espíritu y dice también que Él, su Santo Espíritu, iba a tomar de lo de Él. Iba a tomar de lo de Él, quiere decir, lo de Él es que pertenecen a Dios. Estuvimos hablando en las prédicas anteriores, para hacer repaso, un poco de memoria, que el apóstol San Pablo revela en los Efesios que ellos no pertenecen, que no son terrenos, no pertenecen acá, que fueron ellos santificados en otro lugar, no en la tierra, fueron santificados en el cielo. Lo hemos leído a eso muchas veces, pero para continuar con el tema y hacer memoria, dice que fueron elegidos por el Padre. También hay que hacer énfasis en eso, porque una es la obra del Padre, otra es la obra del Hijo y otra es la obra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo obra el Padre, cómo obra el Hijo y cómo obra su Santo Espíritu y cómo obran los hombres. Nosotros tenemos que saber, porque es determinante para que nosotros no seamos confundidos. No seamos confundidos. Porque está escrito que se puede aparecer un ángel y nosotros creer que es de parte de Dios y no lo es. Fíjense en cuántos hombres han confiado en un ángel y han hecho otra religión, a través de esa aparición. Entonces nosotros debemos de saber cómo obra el Padre, porque dice que los tres son como uno, no que sean uno, sino como uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres dioses que concuerdan en uno. Que no es lo mismo que sea uno solo para todos. La Escritura es clara. Otro día, para el que no lo haya aprendido o investigado, podemos tener un tema de esto que estamos hablando. Pero no me quiero desviar de continuar lo que vengo tratando de a través de la Escritura, explicar y manifestar a Dios, que es verdadero. Su Santo Espíritu es verdadero, el Señor Jesucristo es verdadero y Jehová Dios Padre es verdadero. Pero todos tienen un trabajo que hacer y es diferente uno a otro, pero es todo para lo mismo. Es como si tres personas nos pusiéramos de acuerdo en hacer una obra de cero. Y nos ponemos de acuerdo y la hacemos. Uno hace una cosa, otro otra y otro otra. Y si fuésemos 1000 y también nos ponemos de acuerdo, podemos tener, siendo muchos, un solo pensamiento, ¿no? Trabajar para uno solo. Es a saber, nosotros trabajamos para el Señor, para Dios. Pero nosotros tenemos que saber eso. Entonces vamos a hacer un poco de memoria. Por ejemplo, antes de ir a la palabra, para confirmar cada vez más. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios le habla a Pablo pertenecía a una secta hebrea, farisea. Era hebrea, farisea. Él era un líder
de esa secta. Pero, en ese momento, los discípulos, tras la muerte del Señor, los discípulos se dispersaron y huían de ese lugar donde habían matado al Señor, porque estos fariseos los perseguían para matarlos también. ¿Sabían eso? Los discípulos fueron dispersados. Ellos huían porque sabían que los iban a matar. Entonces Pablo, que era pertenecía a la secta farisea y tenía mucho poder, fue a perseguir a los discípulos, los fue a buscar para matarlos, y en esa ida que tiene Pablo, que primero se llamó Saulo de Tarso, oyó, yendo a buscar a los discípulos para matarlos, oyó una voz que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ahí aconteció algo donde él, para ser breve, eso ya todo lo sabemos que pasó, pero quiero hacer énfasis en las palabras. En este caso, el Señor, esa voz le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor. Por eso yo les decía anteriormente que el Padre obra de una manera, el Hijo obra de otra manera y el Espíritu Santo obra de otra manera, pero para lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Saulo escucha la voz, era la voz del Señor, la voz del Señor, la voz del Hijo de Dios. No fue la voz del Espíritu Santo, sino que fue la voz del Hijo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor en la voz le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo no estaba persiguiendo la voz, Saulo estaba persiguiendo a los discípulos. Pero los discípulos pertenecían al Señor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber así, para no ser confundidos. El Señor le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Eso está en los Hechos de los Discípulos, ustedes lo pueden leer. Y si lo han leído y han dejado leído rápido, porque a veces uno lee rápido y se van muchas cosas pasan. Lean con detenimiento. Saulo, ¿por qué me persigues? Al perseguir al Señor, los discípulos formaron un cuerpo que figuradamente era el Señor en ellos. Después les dijo el Espíritu Santo les dijo el Señor que el Espíritu Santo iba a ser derramado, como lo dijo el profeta Joel, todo eso que sabemos. Pero quiero separar lo que es el trabajo del Señor y lo que es el trabajo del Hijo y el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, dicho esto, cuando nosotros leemos en los Efesios, que lo hemos leído en la prédica anterior, cómo el apóstol le encabeza desde el primer versículo que ellos fueron escogidos por la voluntad del Padre, fueron elegidos para ser santos. Podemos ir a los Efesios para refrescar nuestra memoria, porque una vez que el Señor se manifiesta a lo que es de él, el Señor le cuenta, le revela la verdad de todas las cosas. La
de todas las cosas. Entonces, podemos repetir solo un texto en los Efesios. Vamos a leer desde el 3 y 4. Dice, lo leo rápido porque ya lo hemos leído, pero dice, el apóstol dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que habla del Hijo y habla del Padre. No como que sean uno, sino como que son dos. Bendito el Padre, dice, el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, no fue acá, fue antes. Por eso cuando Saulo perseguía, él enseguida le habló y le dijo, toma de lo de él, de lo que ya estaba determinado por él en otro tiempo. En otro tiempo. No es fácil de poder entender estas cosas, porque pienso que tienen mucha profundidad, pero ustedes pienso también que están preparados para poder entender, porque el Evangelio uno solo es. Y de esta manera nos van cerrando todas las cosas. Nos van cerrando en el sentido de que el Evangelio uno solo es y tiene un orden. Y el Espíritu Santo tiene un orden. Y el Señor tiene un orden y el Padre tiene un orden. Y para nosotros nos dejó el Evangelio ordenado. Bueno, entonces en el 4 dice, según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Después dice que los predestinó y todo eso. Pero lo que quiero hacer énfasis, como vengo diciendo, es que el Padre los santificó, los preparó para un trabajo. Para un trabajo los preparó. Y también nosotros debemos de pensar o de darnos cuenta de que no solo fue al apóstol, sino que acá habla de muchos, miles, porque también están todos los profetas que el Señor envió desde que Adán y Eva pecó. Todos los enviados son todos estos que el Padre eligió en el cielo. Y a medida que pasa el tiempo, Él los va mandando para cumplir su palabra, para no dejar al hombre solo, para que el diablo no nos engañe más, aunque trata de muchas maneras. Se engañará de muchas maneras que miren cuántas religiones hay, cuántas iglesias hay, cuántas sectas hay, cuántas doctrinas hay. El diablo busca la forma de engañar de cualquier manera. Y arma los libros, arma todo para que el hombre se crea en esa división que el Señor nos la dejó, en esa iglesia, en ese lugar, lo que sea. Entonces, vemos acá que el Padre seleccionó a estos que después llamó. A estos que después llamó, como llamó al apóstol Pablo. Era Saulo, pero después cambió y fue Pablo, ¿no? Ahora vamos a los Filipenses. El otro día leímos un poco y dice así: no olvidándonos que el apóstol ya sabe, porque si no podemos entender, no olvidándonos de que el apóstol, que Dios habló con él, que Jesucristo habló con él, el Hijo de Dios habló con él, y le reveló
de dónde ellos son. Y que eran muchos, no que era él solo, que eran muchos, como fueron los discípulos. En la oración de Jesucristo le dice al Padre, eran tuyos, tú me los diste. El Padre los eligió antes de la fundación del mundo, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces ahí vemos que hay relación en el sentido, no hay mentira en lo que Jesús, en la oración de Jesús. Y no hay mentira tampoco en esto que estamos hablando. Es difícil de unir todas las cosas para poder tener de repente facilidad para predicarlo, para que la gente entienda. Pero pienso que el Espíritu Santo está y nos enseña en todas las cosas, para no ser engañados de nadie, y nos enseña para que nosotros, cuando Él se manifieste, nosotros sepamos que Él es el verdadero, que Él es el verdadero. Que no seamos confundidos de nadie, de ningún espíritu, ni de nada, que los hay muchos. Pero hoy vamos a continuar con este tema. Entonces dice a los filipenses, no olvidándonos que el apóstol ya sabe que hay santos, que hay escogidos, que hay enviados. Entonces él se dirige a los filipenses en el capítulo 1, la página 221, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, que están, dice, repito, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Él se dirige a todos los santos que están con los diáconos y con los obispos, acá a los filipenses, ¿no? Él sabe que hay santos y se dirige a esos santos. Pero para saber eso, Dios se lo tuvo que haber revelado a él. Y por eso él se dirige a estos santos, que son colaboradores para lo mismo, que es para servir a su Dios, que es nuestro Dios. Entonces dice en el 2, gracias sea a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea, le da gracias a estos santos y también al Dios Padre y al Señor Jesucristo. Dice, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. ¿Por qué? Porque Dios ya le había revelado a él que estos santos estaban a favor del Evangelio, estaban para trabajar y servir como él, para lo mismo. Dice el 4, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. O sea que una vez que, así como el Señor se le manifestó a Saulo y enseguida dice que dejó todo para servir al Señor, de la misma manera estos santos, que él sabía que estaban y que oraba por ellos, habían recibido la palabra de Dios verdadera y estaban, era un llamado para trabajar para lo mismo. Para lo mismo me refiero para la salvación de las almas, por el Evangelio, no por ningún santo. Porque ellos, sabiendo que eran santos, nunca
o al menos en las cartas, y creemos que es así, nunca se engrandecieron ellos. Siempre se disminuyeron para que el grande sea el Señor Jesucristo, para que el grande sea el Espíritu Santo y Dios Padre. Ellos cumplen un trabajo para el cual fueron llamados y otra cosa. Entonces él dice en el 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión en el Evangelio. Estaban para lo mismo, un trabajo en común, para lo mismo, siendo varios trabajando para Dios. Desde el primer día, dice, como el apóstol cuando le habló el Señor, a partir de ese momento empezó una nueva, dejó de perseguir a los discípulos y se hizo un discípulo más. Ustedes saben el trabajo del apóstol San Pablo, desde que él entregó, vamos a decir, oyó la voz de Dios, dice que dejó todo para servir al Señor. Y después, cuando él iba a predicar este evangelio común entre los santos, pero no los santos hombres, los santos enviados del Señor, que vamos a confirmarlo en un ratito más, quiénes son. Él oraba por estos santos, porque él sabía que desde el primer día que aceptaron la palabra, o sea, el evangelio verdadero, ellos enseguida lo aceptaron y empezaron a trabajar para el Señor. Y de ahí es que llenó la palabra de Dios, recorrió, dice, llenó toda Asia. No fue solo por el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo predicó y enseñó a estos, trabajó con estos santos, pero el Espíritu Santo también estaba obrando, que ahora vamos a ver. El Espíritu Santo llamó a estos santos y hicieron un trabajo en común, un trabajo de evangelizar, de adoctrinar, lo que el Señor mandó cuando se fue al cielo, les pidió a sus discípulos que vayan por todo el mundo y que adoctrinen a toda criatura, y el que fuere, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ellos trabajaron de la misma manera, continuando eso. Entonces estos santos que estaban en Filipos, el apóstol oraba, repito el 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién puede ser el que comenzó en ellos la buena obra? El que comenzó en ellos la buena obra es Dios. Es Dios, acompañado de su Hijo y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a ellos también se les manifestó para ordenarlos. Así como el Señor se le manifestó a Saulo, el Espíritu Santo también se le manifestó a estos santos. Y una vez que el Espíritu Santo se manifiesta y habla con ellos, ahí empiezan a saber de dónde son y a quién tienen que servir. Entonces, repito el 6, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que el Hijo tiene una obra desde un principio. Tiene una obra desde un principio que nosotros la hemos predicado muchas veces. Dice que el Hijo
Todo lo que hizo el Hijo fue para agradar al Padre. Todo, desde los cielos, desde la tierra, desde Él separó la mar, separó el sol, separó la noche, el día. Todo lo hizo para agradar a su Padre. Todo. Así que dice así: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es cuando Él venza, dé por terminado todo lo que ya está determinado y lo venza al que tiene, al diablo, que lo venza. Porque nosotros sabemos que cuando el Señor venga, Jesucristo venga, va a haber otro tiempo más. Que Él, hasta que no se cumplan todas las cosas que ya están determinadas, no va a ser el fin del mundo. Va a continuar un tiempo más. Dice, el apóstol dice que hasta que todas las cosas, dice que Él sujetó todas las cosas, y todas las cosas tienen que ser sujetadas a Él, al Hijo. Y cuando Él tenga todas las cosas sujetas a Él, Él también, dice, se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas. Es complejo estas palabras, pero es claro que el Hijo tiene una obra que hacer grande, y después que la haga y la cumpla, se va a entregar toda la obra al Padre. Que eso también podemos, lo hemos predicado, pero en otra oportunidad podemos ampliar un poco más. Pero ahora dice que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Va a ir perfeccionando. De ahí que vino el Señor, vinieron los profetas, a unos mandó primero, a otros mandó después, vinieron los profetas, vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo envió a su Santo Espíritu una vez que fue al cielo. Su Santo Espíritu sigue el trabajo y perfeccionando lo que ya está determinado, lo sigue perfeccionando. Y nosotros nos tenemos que perfeccionar en el Evangelio, como ellos se perfeccionaron también, estos que estamos hablando. Entonces vamos a ir ahora, vamos a ir a los hechos para terminar y confirmar el tema que estamos hablando. Vamos a ir a la página 158. Es los Hechos, el capítulo 20. No olvidándonos todo lo que venimos hablando, no olvidándonos que el apóstol daba gracias al Padre por estos santos que estaban en Filipo, ¿no? Que eran muchos, no olvidándonos de todo eso, no olvidándonos que el Espíritu Santo iba a tomar de lo que era de Él. Entonces, en el capítulo 20 de los Hechos, y podemos comenzar en el versículo 28. Porque en el comienzo que hemos leído del apóstol Pablo a los filipenses, decía que él se dirigía, no quería dejar pasar por alto estas palabras, porque acá creen, el hombre ha enseñado que un obispo es
un enseñado, por ejemplo, de la iglesia, que lo nombran obispo porque cumplió cierto requisito, o lo nombran sacerdote porque cumplió cierto requisito. Esa es la enseñanza terrena, esa enseñanza terrena, humana, de hombre, no de Dios. El obispo que es de Dios y el diácono que es de Dios es porque Dios habló y por eso son santos. Y de ahí que sigo con el tema de que las cosas que son santas son cuando Dios habla, cuando Dios se manifiesta. No, hombre, Dios. Entonces, para confirmar lo que venimos hablando, vamos a leer acá en los Hechos, el capítulo 20 y el versículo 14. No, perdón. 28. El versículo, estaba en Filipenses. Vamos a los Hechos, capítulo 20, el versículo 28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Esto es muy importante porque esto está ligado al tema que estamos hablando y a la manifestación del Espíritu Santo. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos. Primero, por ellos, no los hombres, sino estos santos enviados. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. No fue hombre que los puso en el ministerio, fue el Espíritu Santo que los nombró obispos, que lo nombró diácono, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tenía que tomar de lo que era de él. Y por eso el Espíritu Santo habló y dijo que era diácono, que era obispo, no hombre. Por eso acá les aclara el apóstol, diciéndoles, para que no se olviden del Evangelio del Señor, que no se olviden de las criaturas que tienen que ser llamadas para Dios. El trabajo para Dios, para el alma de los que creen en Él. Entonces dice, mirad, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. El rebaño es la gente que creía en estos santos. Por eso, que no descuiden, que no se olviden de dónde ellos son, que no se olviden. Y de ahí que el apóstol San Pablo los ajustaba a estos santos. Porque estos diáconos y obispos eran por la manifestación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tenía que tomar de lo que era del Señor. Entonces, el Espíritu Santo cuando habla, llama, toma, uno para un trabajo y otro para otro trabajo. El Espíritu Santo reparte dones. A uno el don puede ser de discernir, otro de entender, otro de profecía, otro de sanidad. Todo así, todos así trabajan para Dios, por el Espíritu Santo. Pero el apóstol era el que tenía, vamos a decir, pertenecía a la obra que era del Señor, del cielo. Por eso él sabía, como vinimos diciendo hoy, no para marearlos, pero para hacer un redondeo del tema, fueron escogidos en el cielo, el Padre hizo ese trabajo, el Hijo, para poner un ejemplo, llamó al apóstol San Pablo, pero el Espíritu Santo en las oraciones se manifiesta y llama a estos santos.
También puede llamar a gente que quiera servirle para un trabajo o lo que sea. Llama. Hay llamados que son corazones que el Señor conoce y los quiere y los pone a trabajar, los llama, si quieren servirle al Señor o no. Eso también es posible porque está escrito cómo se manifiesta el Espíritu Santo y cómo es el orden en las reuniones por el Espíritu Santo, y todo es en orden y no hay confusión. Todos podemos, el Espíritu Santo puede darnos un trabajo para hacer. Eso podemos también, lo hemos predicado, pero podemos hacer memoria para ir enlazando los temas y que Dios nos ayude para poder entenderlos. Así que el Espíritu Santo llamó a estos santos, y los nombró obispos. Repetimos el texto. Por tanto, mirad por vosotros mismos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. O sea que fue el trabajo del Espíritu Santo que tenía que hacerlo. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar. O sea que el Espíritu Santo les habló. Por eso son santos. Porque el Espíritu Santo habló y les dijo, los llamó y les dijo. Y el apóstol les hacía memoria para que ellos tengan cuidado de todas las cosas, ¿no? Dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. O sea que todo está ordenado. El Señor Jesucristo ganó por su sangre esa iglesia. Y el Espíritu Santo se manifestó y los nombró obispos. Y los nombró, como dice acá, ¿no? Bueno, acá dice obispos y diáconos. El Espíritu Santo habla y dice cómo son todas las cosas y qué tenemos que obedecerle. Así que estamos entendiendo esto, que el hombre no puede santificar nada porque no le es permitido. Es hombre, perece, es hombre, pero Dios sí. Y Dios habla, dice, ordena, cumple. Eso es lo santo, cuando Él habla. Cuando el Espíritu Santo habla, también son santificados los elegidos, y trabajan para lo mismo. No hacen disensión, no hay oposición de pareceres. Todos trabajan para Dios. Todos trabajan siendo muchos para uno solo. Y eso también procuramos nosotros. Que esto que se perdió, que fue al comienzo, y tenemos la palabra que verdadera, que el Señor dice que iba a ser predicado antes que el Señor venga, iba a ser repetido el Evangelio, para que tengamos un ajuste, para que tengamos, entremos en razonamiento, para que hagamos la unidad, que volvamos a esos principios que Él dejó, que fue su iglesia, por la que Él murió, figuradamente la iglesia. En sí es su evangelio el que nos une. Esa iglesia primitiva quedó su evangelio, quedó su palabra, porque el Espíritu Santo está. Y permanece hasta ahora porque su Santo Espíritu está. Pero y nos lleva a que nosotros podamos tener ese mismo sentir que se ha perdido. Pero grande es la misericordia de Dios para ayudarnos y poder que vayamos entendiendo
que no nos dejemos llevar así, como dice la Escritura, por uno o por otro, sino que nos dejemos llevar por el verdadero Evangelio. Todo está acá. Fíjense que el Señor, el apóstol San Pablo, cuando empezó a predicar, después que el Dios le habló, le enseñó todas las cosas, dice que lo que ya estaba escrito, que él predicaba, lo que ya estaba escrito, dice que no le fue revelado ni a los príncipes de la época. No lo podían entender y estaba escrito, y hacía muchos años. Y de la misma manera para nosotros. Han pasado muchos, ya 2000 y pico de años después del Señor Jesucristo de su muerte. Pero vamos, el Espíritu Santo va dando el entendimiento para que las cosas se cumplan. Y el hombre no ha entendido que no podría haber lugar para dos iglesias, y han hecho millones de iglesias. O sea que, aún teniendo la Escritura, no lo pudieron lograr. No pudieron lograr que un solo maestro tenemos, lo dice él, lo leen ellos, pero no han podido lograr que ese solo maestro sea igual para todos nosotros, sea el mismo, que hinquemos las rodillas todos. Entonces, nosotros, que esto está escrito hace mucho tiempo, el Espíritu Santo va enseñando, vamos entendiendo otra cosa. No como nos ha enseñado el hombre, sino tratamos de ser guiados por su Santo Espíritu en el Evangelio, que ya está escrito, ya está dejado. Bueno, que Dios nos ayude y nos bendiga, y será, si Dios quiere, hasta el próximo domingo. Amén.